Bueno, queridos amigos, colegas, bienvenidos a esta reunión hoy 23 de octubre del 2019, la segunda reunión relacionada con esta red nacional de contabilidad ambiental, cuyo nombre ya lo hemos discutido y la hemos nombrado, ¿no? La red se llama Contabilidad y Sustentabilidad. Entonces, bueno, esta es nuestra segunda reunión y en esta reunión vamos a hacer un repaso de las cosas que hemos definido, que de pronto dijimos en la primera reunión, y a contar algunos adelantos que ya también tenemos. Entonces, la secretaria de esta reunión va a ser Ana Lucía Gómez, ella va a tomar nota de todo y también hay que tener presente que esta reunión va a ser grabada y va a ser transmitida por YouTube. Bueno, entonces, en primera instancia, quería repasar los objetivos de este grupo. Los objetivos de este grupo. Aquí yo voy a compartir mi pantalla. Por favor, me dicen si la pantalla se está viendo. Yo voy a compartir la pantalla. Y ahí me dirán si la pantalla se está viendo en estos momentos. Recuerden que los micrófonos están desactivados. Así que, por favor, alguien que me diga si está viendo la pantalla en mi escritorio en estos momentos. Hay una Sí, yo presentación. la estoy viendo, Esteban, sí la estoy viendo. Bueno, listo. Bueno, entonces, bueno, ahí no le cambié la fecha de la reunión. Bueno, esta es la segunda reunión, hoy 23 de octubre del 2019. Vamos a repasar los objetivos. Para repasar los objetivos es muy importante que tengamos claro eh, cuáles son nuestro marco de referencia, el marco teórico de referencia que hemos nosotros construido y discutido. Ese marco teórico, pues, digamos que no está terminado y yo considero que, pues, que ningún marco teórico está terminado, ¿no? Pero al menos sí tener algunos elementos importantes para poder guiarnos. El elemento que nos une a todos aquí y que por lo cual nos ha convocado todos es el elemento de la sustentabilidad, el concepto de la sustentabilidad. Pero ese concepto de la sustentabilidad, como lo expresa un artículo que publiqué, que compartí hace poco, pues tiene muchas interpretaciones. Nosotros, la interpretación que le estamos dando es la interpretación que se da de sustentabilidad desde los lineamientos de la economía ecológica y muy ligado también a la ecología política. Entonces, desde ahí es donde nosotros miramos la sustentabilidad. Y entonces, cuando miramos la sustentabilidad desde esa óptica, se vuelve una alternativa al sistema capitalista que es hegemónico y dominante. Ese sistema capitalista también tiene su forma de ver la sustentabilidad y a veces utiliza el término de sostenibilidad para referirse a él. En la gráfica que están viendo es el dibujo por el cual casi siempre se representa la sustentabilidad o la sostenibilidad desde el punto de vista de la óptica del sistema capitalista predominante. Hay unos paradigmas en el cual está basado este sistema capitalista y son al menos tres, podrían ser más o podrían ser otros, pero al menos estos son los que he decantado y los he expuesto en un artículo que prontamente va a salir publicado y, y pues cuando salga publicado, pues obviamente que lo va a compartir. Entonces, estos tres elementos, estos tres paradigmas que están ahí, se presentan desde la óptica de la economía ecológica como unos problemas grandes que tiene el sistema económico y que la economía ecológica se ha propuesto de superarlos. Estos problemas son, por ejemplo, el
crecimiento económico ilimitado, el optimismo tecnológico y asumirse a sí misma el sistema económico como un conjunto cerrado. Digamos que el primer paradigma ha sido muy discutido y ya de pronto se ha hablado mucho sobre él, pero es determinante cuando hablamos desde la óptica de la economía ecológica, porque lo que se plantea desde la economía ecológica es el concepto de límite. Entonces, inmediatamente cuando se ve a la economía inmersa en la sociedad y la sociedad dentro de una biosfera como está ahí en la pantalla, lo que emerge de esa relación dispuesta así, de esa manera que es como naturalmente está en la vida real, entonces lo primero que emerge es los límites a ese crecimiento. En cuanto al optimismo tecnológico, pues también se ha escrito mucho, que es la confianza en la tecnología, en que la tecnología va a superar todos los problemas y va a ser la solución a todo. Si lo vemos desde el punto de vista crítico, podríamos decir que es la tecnología la que ha generado gran parte de los problemas socioambientales que hoy tenemos. Enrique Leff lo decía en una frase y es que esta no es una crisis ambiental ni ecológica, sino que es una crisis de la civilización. O sea, es la civilización que está en crisis, porque nosotros con nuestro conocimiento, con el conocimiento que genera la civilización, nos estamos no solamente acabando la naturaleza y los ecosistemas, sino nosotros mismos. Como alternativa a eso, pues nace el diálogo de saberes y tener en cuenta los discursos no solamente científicos, sino también discursos sociales, políticos y también discursos que nacen desde la racionalidad, diferentes racionalidades que nosotros ignoramos, que están contenidas en grupos étnicos, comunidades étnicas como los indígenas, los afrodescendientes, comunidades campesinas también, o incluso dentro de las mismas ciudades hay comunidades urbanas que han creado su propia cosmovisión y desde esas cosmovisiones pues comienzan a hablar y comienzan a proponer una cantidad de soluciones que no son propiamente científicas, pero que generan soluciones reales a la crisis ambiental. Entonces, el tener en cuenta ese diálogo de saberes es muy importante y también porque incluye otro elemento importante cuando uno se sumerge en los problemas de la naturaleza y es que tiene en cuenta la complejidad, ¿ya? La visión de la complejidad, esa complejidad como una forma de ver la ciencia de observar los objetos de estudio, pero de una perspectiva diferente a la lineal o a lo que se puede llamar una visión cartesiana. Entonces se propone que esa visión no sea cartesiana, sino que sea compleja y en esa complejidad pues entra la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad, que se relaciona mucho con el diálogo de saberes, ¿no? Porque para observar los diálogos de saberes, para tenerlos en cuenta, no podemos hacerla desde una monodisciplina. Sería absurdo que pretendamos aplicar contabilidad y sustentabilidad con la contabilidad. No, aquí una de las primeras cosas que tenemos que hacer, y de pronto es algo también para los que estamos pensando en la red, es que la red se tiene que abrir a otras disciplinas. Ya que esa contabilidad y sustentabilidad, en su elemento contabilidad, pues estamos nosotros, pero en el otro elemento de sustentabilidad están todas las otras disciplinas. Tendríamos que invitar allí a otras disciplinas para que hagan parte de la red también, porque ellos también van a proponer soluciones. Y finalmente, pues asumirse como un conjunto cerrado, pues genera también muchos problemas, más que todo el no reconocimiento de los impactos
colaterales que tienen las actividades económicas. La economía ha inventado un término para reconocer esos impactos de una manera forzada, que es el término de externalidades negativas, pero si ustedes se detienen a pensar solamente en el significado del término externalidad, lo que está sugiriendo es que esa externalidad pues, es algo externo que no le pertenece al sistema y que cuando lo reconoce lo hace por vía casi de súplica o vía de caridad, como si fuera una acción de caridad la que está haciendo. Mientras que la realidad lo que nos dice es que los impactos ambientales no son externalidades, sino que hacen parte directa del proceso productivo y es por lo tanto en los procesos productivos que tienen que ser reconocidos y tienen que ser parte de los costos de producción. Ya pues desde una perspectiva pues muy contable. Bueno, básicamente a grandes rasgos este dibujo que les presento ahí es parte del marco teórico de donde se sustenta esta propuesta. Ahora, me voy a volver un poco porque también quiero mostrar algunas cifras relacionadas con este grupo. Bueno, en primera instancia, nosotros somos hasta el momento 92 investigadores que tienen una formación pues muy variada. Somos casi todos, el 50% tiene estudios de posgrados, el otro 50% tiene estudios de pregrado, pero yo no veo eso como algo negativo, como decir, uy, la mitad solamente tienen pregrado. No, pues mejor, porque eso quiere decir que nuestra curva de crecimiento es muy alta. O sea que todas esas personas que tienen pregrado pueden comenzar a hacer investigación y a veces es muy necesario la investigación que pueden hacer las personas que tienen pregrado, porque las personas con pregrado casi siempre trabajan directamente en empresas, en firmas de auditoría o como contadores en empresas. Y esos profesionales casi nunca se involucran en procesos de investigación. Aquí tenemos una masa muy grande de personas que pertenecen a empresas y firmas de auditoría que quieren trabajar en investigación en contabilidad ambiental. Entonces, eso es muy interesante y para la característica que tiene nuestro grupo y el objetivo que tiene, que es la sustentabilidad, esa variedad pues enriquece mucho al grupo. También en esta cifra hay algo muy importante y es que hay 12% de personas que tienen estudios doctorales. Si bien es cierto, de los 12, no todos hemos terminado el doctorado, sí al menos tenemos los estudios o estamos ya en etapas de finalización de nuestros doctorados. Eso quiere decir que en unos pocos meses, en un año, 18 meses, ya realmente esas 12 personas, esas 11 personas ya van a tener su título de doctor. Y eso es muy importante porque es una proporción altísima dentro de una red, ya que el 12% ya tengan estudios de doctorado, eso le da una gran fortaleza. Y obviamente pues el resto de personas que tienen maestría y otra clase de posgrados también suma a esa fuerza. Bueno, otra característica importante de este grupo es que es un grupo interinstitucional, como debe ser una red, porque pues una red no puede ser de una sola organización. Aquí tenemos al menos 19 universidades y hay 11 empresas privadas, que las que les decía ahorita pertenecen muchos de las personas que tienen solamente pregrado. Esas 19 universidades son estas que las presento ahí. Son universidades, personas que se han vinculado directamente y han colocado como referencia esas universidades. Si nosotros de entrada, con solamente esas universidades que tenemos en estos momentos, antes de iniciar la red, comenzamos a formalizar al menos la mitad de esas personas
pues ya vamos a tener una red súper grande, súper fuerte, solamente con la mitad. Y yo estoy seguro que fácilmente podríamos, en este primer año, poder tener convenios y poder anexar a la red formalmente a todas esas universidades, porque pues las universidades están deseosas de trabajar en red. ¿Quién será que no le gusta eso? Bueno, otra cosa importante también es que además de ser una red interinstitucional, somos una red realmente nacional, como se propuso en el foro de contadores pro Amazonas, de generar una red nacional. Ya con las personas que hay en esas 19 universidades, esas 11 empresas, esas 92 investigadores, ya somos una red nacional. Entonces, eso es también una fortaleza grande que tenemos. Y también algo importante es que los temas que las personas han elegido también tienen una gran variedad, ¿no? Y fortaleza. Por ejemplo, hay 21 personas que están interesadas, que han manifestado su interés en investigar sobre instrumentos de medición y valoración ambiental. Ya 21 personas, esos son muchos investigadores. Si lo vemos desde el punto de vista que un proyecto de investigación, pues para que haya un proyecto de investigación, pues podría ser con 2 personas, con 2 investigadores. Ya hay un proyecto de investigación, o con 3. Entonces, desde ese punto de vista, esas 20 personas que están interesadas y algunos ya tienen experiencia en eso, podrían fácilmente generar 5, 6, 7 o hasta 10 proyectos de investigación en esos temas. Igualmente podríamos decir en los otros temas, como es de sustentabilidad, indicadores, educación y contabilidad y regulación ambiental. Entonces hay un gran potencial aquí y ese potencial es el que la red quiere comenzar a explotar. Explotar en el sentido de que con todas esas personas investigadores interesadas, pues vamos primero a conocernos quiénes somos, vamos a ver cuáles son los proyectos que tenemos y cómo podemos comenzar a cooperar, ¿ya? Cooperar entre nosotros para que esos proyectos puedan salir lo más rápido posible y lo mejor posible y generar obviamente proyectos nuevos. Bueno, siguiendo pues con el, con el tema, entonces estamos hablando que esta es nuestro marco teórico, la sustentabilidad, y esa sustentabilidad es la que rige pues, todos los objetivos que hasta ahora nos hemos planteado. Estos objetivos pues no están terminados, pero yo creo que al menos este objetivo principal, el general, yo creo que todos hemos llegado a un consenso y ese es el objetivo que posiblemente vamos a dejar finalmente y es aportar a la sustentabilidad en Colombia a partir de la contabilidad ambiental. ¿Ya? Entonces, si logramos ese objetivo ya es mucho, porque lograr la sustentabilidad en un país es lograr la sustentabilidad, es aportar a la sustentabilidad en todo el mundo, porque todo el mundo está conectado, todos somos un sistema, ¿no? El sistema mundo. Entonces, si un país mejora, pues en términos ya sumados como o vistos holísticamente, pues entonces podemos decir que aportamos a la sustentabilidad en el mundo. De pronto, cuando nos abramos internacionalmente, porque para allá podemos ir, abrirnos internacionalmente, ese objetivo general podría cambiar y podríamos decir que nuestro objetivo es aportar a la sustentabilidad en el mundo y no tenemos que tener miedo de que ese objetivo sea muy grande, porque precisamente estamos en una crisis ambiental gravísima y por lo tanto tenemos que hacer grandes esfuerzos con grandes visiones, porque si no lo hacemos así, si solamente pensamos en lo de nosotros, en nuestro terruño, en nuestro territorio, en defender lo nuestro, que a veces se plantea como una solución, pero también cuando lo vemos desde el punto de vista pues, materialista, sin querer compartir con otros países, se genera también un problema, ¿no? Porque hay países que no tienen
recursos naturales como nosotros, que somos ricos en esos recursos naturales. Hay países que no tienen ni siquiera agua, que lo único que tienen es petróleo, por ejemplo. Entonces, esos países, ¿qué van a hacer si ya no pueden vender petróleo? Entonces, tampoco podemos cerrarnos con nuestros recursos y simplemente hacer economías cerradas 100%. Hay que pensar en compartir, en coexistir. Bueno, los objetivos específicos lo voy a leer textualmente, como dicen aquí, es generar proyectos de investigación relacionados con contabilidad ambiental, promover la cátedra de contabilidad ambiental en los programas de contabilidad pública, fomentar la creación de programas de posgrado en contabilidad ambiental, proponer políticas públicas tendientes a la sustentabilidad en Colombia y fomentar la contabilidad ambiental internacional. Hasta ahora, esos son los objetivos que hemos discutido. Posiblemente pueden cambiar, pero esos son los que hasta ahora tenemos. ¿Cuáles han sido los grandes cambios que hemos tenido en la concesión del grupo? Pues precisamente que ya no son grupos, sino una red, ¿ya? Que eso ya no son objetivos del grupo, sino los objetivos de la red, que inicialmente nos estábamos concibiendo como un grupo de investigación, pero luego caímos en cuenta que eso nos limitaba mucho y que tenía muchos problemas de tipo administrativo y logísticos, y entonces es mejor organizarnos en red. Y de ahí para allá, hace ya, yo creo que ya una semana, comenzamos a hablar de red. Producto de esa discusión también salió que inicialmente habíamos pensado en generar un comité científico para el grupo de investigación, que se encarga pues de básicamente de evaluar los proyectos de investigación, pero porque ya vamos a hacer una red, entonces, y no nos hemos formalizado, lo que decidimos es crear un comité ad hoc, o sea, un comité con un objetivo específico. Y el objetivo específico de ese comité ad hoc es formalizar la red. O sea que este comité va a ser temporal, mientras que formalicemos la red. Además de formalizar la red, pues otros objetivos que tiene el comité ad hoc es formar otros comités. O sea que este comité podría más adelante formar un comité científico o un comité de gestión de recursos, un comité de comunicaciones, comités de lo que necesitemos a partir de las pasos que vamos concretando. Entonces, las personas que estamos ahí somos las que nos postulamos a colaborar inicialmente en ese comité científico, pero pues luego ya todos, cuando se hizo el cambio a red y se hizo el cambio de los objetivos del comité, pues ya todo el mundo decidió de manera unánime seguir perteneciendo a ese comité ad hoc. Pues las personas son mi persona, las que les habla, Edgar Gracia, Marta Lucía Quintián, Alba Lucía Gómez, Nudia Barón, Julie Cardona Rojas, Juan Carlos Ruiz, Gerson Grajales y Angie Carolina Díaz. Bueno, esto está ordenado en orden de llegada, no tiene ningún orden de jerarquía, ni de importancia, ni alfabético, sino que es en el orden en que las personas se fueron postulando y, digámoslo así, en el orden de llegada. Bueno, hasta ahí creo que pues hemos nosotros avanzado. En estos momentos, una de las decisiones que tomamos para avanzar más rápido es que no toda la discusión la vamos a dar a todo el grupo porque nos demoramos mucho discutiendo las cosas, ¿ya? Entonces lo que hicimos fue hacer este comité ad hoc para que un grupo reducido de personas sea la que discuta y se piense la red, y cuando ya la red esté formada, entonces ahí sí vamos a publicar a todas las personas e invitar a todas las personas de la red para que hagan parte de ella. Algunas de las preguntas que nos ha surgido en la red, por ejemplo, es ¿cuál es la forma
más adecuada de conformarnos, la forma legal de conformarlo. Entonces hemos estado discutiendo si va a ser, por ejemplo, a través de alguna universidad o si va a ser alguna organización de tipo sin ánimo de lucro, tipo ONG, o si, bueno, vamos a rotar la administración a través de universidades. Y pues en este momento estamos pues discutiendo ese tipo de cosas, a ver qué decisión tomamos. Y de seguro pues la decisión que tomemos va a ser la mejor. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí para hacer directamente de los participantes, o alguna pregunta o algún comentario, ¿no? Que quiera aportar algo relacionado a lo que se ha expuesto. Yo, profe Esteban. Entonces, ¿Escucha? sí, Andrea, creo que es la que está hablando, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, entonces, sí. Profe, me parece, yo estoy de acuerdo con la idea de que nos formalicemos como una red. Mi inquietud y lo que yo he estado pensando en el transcurso de estos días es respecto a los proyectos de investigación. Nosotros vamos a hacer un proyecto de investigación, un macroproyecto, y nos unimos a ese macroproyecto desde las diferentes universidades con nuestros estudiantes, o cada uno va a tener en la universidad un proyecto y compartimos la información de esos proyectos, o cómo nos vamos a organizar para hacer la investigación. Bueno, precisamente esa es una de las cosas que tenemos que discutir, pero yo creo que si ya decidimos estar como red, por lo general lo que pasa en una red es que cada universidad es responsable de sus grupos de investigación y de sus proyectos y generar sus productos pues para sus diferentes grupos. Sí. Eso es sano porque pues no habría problema en que tengo que compartir el producto de mi proyecto con otro, ¿ya? Entonces, usted sabe que eso crea pues mucha suspicacia y se mueven Sí. muchos intereses y más cuando los proyectos son financiados. ¿Qué pasa cuando trabajamos en red? Por lo general lo que pasa es que se buscan proyectos que tengan cosas en común para que haya colaboración entre grupos de investigación y entre personas que están en proyectos. Esa es una forma de colaborar. Entonces, si por ejemplo hay dos proyectos y los dos comparten un objetivo único, entonces los dos se pueden unir esfuerzos para poder cumplir ese objetivo. Esa sería una forma en que se podría trabajar en red. Ahora, la otra forma es, yo tengo un proyecto como en mi universidad y hay una persona, un investigador que maneja un tema específico y no tiene proyecto o quiere trabajar ahí. Entonces, lo podemos invitar como investigador invitado, porque pues esa figura se maneja mucho y es conocida pues aquí en Colombia y en el mundo, que son personas que no pertenecen a la institución, al grupo de investigación, pero se invita, ¿ya? Y esa persona a través de un convenio puede gestionar las horas de trabajo en ese grupo y su universidad se las valida como horas de investigación aportadas a este otro grupo, ¿no? Entonces, esa sería otra figura en la cual podríamos comenzar a cooperar. Pero tu pregunta también es muy importante porque de pronto surge la pregunta, bueno, somos en el comité ad hoc, pues somos 9 personas, pero entonces el resto de personas, que son como 85 personas, ¿qué hacen mientras nosotros discutimos y pensamos, reflexionamos y planeamos la estrategia? Pues una de esas cosas, de una vez yo la propongo, es que comencemos a actualizar nuestra información en una base de datos que de pronto la otra semana
podríamos publicar los medios para comenzar a alimentar esa base de datos. En esa base de datos, ¿qué vamos a colocar? Pues además de los nombres y toda nuestra información personal, que ya pues muchos ya la han digitado, es comenzar a colocar cuáles son los proyectos de investigación en los cuales están trabajando, al menos los nombres y los objetivos de esos proyectos. ¿Para qué? Para que los otros miembros de la red lo puedan comenzar a ver y compartir esa información para ver qué sinergia y qué cooperación nace de esa relación, que yo creo que es una de las relaciones más importantes que tiene que salir de esta red. Y como lo he manifestado en otras ocasiones, para eso no propiamente necesitamos estar formalizados ni tener documentos ni nada de eso. Pero si hacemos una gran base de datos y la comenzamos a compartir de manera orgánica, de manera natural, se van a comenzar a dar esas conexiones que necesitamos que surjan en pro del beneficio de los proyectos. Entonces, esa es algo que podríamos ir haciendo nosotros. No sé, Andrea, ¿qué piensas al respecto? Esteban, Sí, Edgar. sí. Hago una pregunta como de procedimiento ahí. Tú que tienes los objetivos ahí, tenemos la manera como de agruparlos en términos de docencia, investigación y proyección social. Sí, la vez pasada por el ¿Cierto? grupo nosotros habíamos hecho como una categorización Exacto, de exacto. estos Es que objetivos. a dónde voy en el asunto, ¿cierto? De tal manera que el comité ad hoc que estamos pues ahí integrándolo, tengamos la oportunidad de entrelazar esas tres categorías, ¿cierto? Porque nuestra red está diciendo que tenemos que formar y capacitar, más que todo formar, ¿cierto? En el campo de la docencia, porque necesitamos empoderar la contabilidad ambiental y todo lo que tiene que ver con los desarrollos y puntos de vista ambientales, empoderarlos al interior de las universidades y de la sociedad. Ahí la docencia es fundamental, tenemos que procurar eso. Y viene otro que es lo que yo llamo proyección, o le podemos dar otro nombre, en fin, sería como una especie de lo que hace nuestra red en términos del relacionamiento con las otras organizaciones pues, afines a la nuestra, que también tienen su trabajo, pero que también tienen sus desarrollos disciplinares, como bien lo denunció Esteban en el comienzo, de que hay otras disciplinas que también. Entonces hay una especie de relacionamiento y eso tenemos que hacerlo estratégicamente, es decir, alguien lo tiene que pensar. Y por supuesto, un tercer elemento ahí categorial que es la investigación. O sea que si lo pensamos en términos de investigación y en términos de docencia, de proyección, pues hablamos también de un comité científico, ¿cierto? Y ese comité científico tiene que ser un comité que enuncie las estrategias, ¿cierto? Que yo creo que en esas estrategias tenemos que trabajar mucho la pregunta que en estos momentos nos está haciendo Andrea. Es decir, ¿cómo sería todos esos relacionamientos de proyectos? Son proyectos comunes, proyectos individuales, proyectos por grupo, y qué características deben tener los proyectos para que nosotros realmente los perfilemos adecuadamente y podamos pues avanzar con nuestras capacidades también, porque hay que pensar también que tenemos unas limitaciones también en capacidades, a pesar de que queremos hacer muchas cosas, ¿cierto? Yo creo que ahí vamos perfilando precisamente nuestra forma organizativa. Yo lo digo como de esta manera, profesor Esteban, a ver si quiero que nos comprendamos. Es decir, en el sentido de cómo es una universidad. Fíjense ustedes que si ustedes observan la universidad tiene como esas tres funciones sustantivas más una cuarta que es la gestión. Claro, nosotros ya estamos hablando de que esta red debe tener un comité que gestione, es decir, un comité que puede distinto a otros comités. En fin, yo estoy avanzando en términos de comprender cómo sería nuestra organización. Pero vuelvo e insisto, ¿cierto? Si nosotros perfilamos muy bien los elementos organizativos, en parte eso nos va a garantizar mucho del éxito de la red, porque vamos resolviendo asuntos. Y qué bueno me parece la pregunta que hace Andrea. Y pueden
pueden existir más preguntas, por ejemplo, esa de qué naturaleza debe tener la organización, si qué tipo de cuestión legal es, porque de alguna manera sí tenemos que eludir pues ciertas formas organizativas legales que tienen que ver con cuestiones impositivas, pues ahí pues, que tampoco vamos a, ¿cierto? A caer en ese asunto porque no ese es el sentido. Es decir, lo gravoso, eso no, que tenemos que trabajar una consideración pues, legal que nos permita a nosotros realmente aportar. Bueno, Esteban, eso es como lo que estoy pensando. Sí, sí, yo creo que eso es Eh, vital. bueno, ¿me escuchan, por favor? Sí, Alba, te escuchamos. Bueno, mire, yo tengo como tres cositas como para decirles desde lo que ha sido pues un poquito mi experiencia ahí. Yo pienso que si nosotros estamos pensando desde la contabilidad ecológica, adherida a la economía ecológica, hay que pensar en todo lo que ha sido el pensamiento latinoamericano en los últimos 10 años y es el pensamiento propio, empezar a crear conocimiento desde nosotros mismos para difundirlo al mundo. Es decir, no empezar a copiar de Europa, de Asia, de otros países, de Estados Unidos, sino empezar a crear nuestra propia idea, nuestras propias ideas, nuestro propio pensamiento y nuestra propia forma de sobrevivir. Y en eso las comunidades indígenas pues ya nos han dado un paso porque han abierto a nivel, conozco las de México, Guatemala, las de Colombia, las de Perú, que están trabajando las de Ecuador, que fue la primera que conocí, están trabajando todo el tema de universidades interculturales. Y en esas universidades interculturales se gestiona todo lo que es el pensamiento propio y el pensamiento desde el buen vivir. O sea, ni siquiera es desarrollo, es un pensamiento desde el buen vivir. ¿Y el buen vivir qué implica? Vivir en armonía con el otro y vivir en armonía con la naturaleza. Por eso, desde la misma UNESCO se está promoviendo que el saber ancestral que tienen las comunidades indígenas sea validado en las universidades a nivel de doctorado. Porque para nosotros poder sobrevivir a las condiciones actuales que tenemos como humanidad, necesitamos el saber de las comunidades ancestrales y necesitamos que no solamente entreguemos conocimiento, sino que también recibamos conocimiento. Porque si las condiciones están dadas para que nosotros habitemos, como me dijo hace 20 años el profesor Danilo Ariza en una cátedra de revisoría fiscal, él nos enseñó que nos iba a tocar vivir en las montañas y vivir en comunidades. Y yo veo que eso, pues si el profesor fue visionario hace 20 años en una especialización en revisoría fiscal, yo pienso que tenemos que empezar a generar todos los mecanismos para que se eduque al nuevo contador público y al nuevo profesional desde esa sabiduría que se nos ha olvidado. No podemos dejar por fuera a estas comunidades. Bueno, yo creo que... Hay otra cosa que es, debe haber no solo conocimiento intercultural, sino conocimiento intergeneracional, porque tenemos que ir a los niños que son los que están, o sea, es el futuro. Tenemos que ir a los jóvenes que son los que van a ser líderes en un momento determinado. Desde mi experiencia en lo que ha sido trabajar con redes, yo he trabajado hace algunos años con la red de la UNESCO, que es una red de instituciones formadoras de formadores en educación para el desarrollo sostenible, pues con todo el respeto. Ahí ellos también promueven que haya para todos por siempre. Es una frase de un africano, de un niño africano y ha sido pues como la consigna. Es como no estigmatizar el conocimiento, pero sí, si es una red que funciona en todo el planeta y funciona bien, funciona desde la libertad de cada territorio y de cada institución para hacerlo. Esa es como una forma. Pero también existe una forma que es la de la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración.
donde se generan macroproyectos formulados por o sea, pertenecer a la FEC no tiene ningún costo. El único costo es que cada 2 años la universidad tiene que mandar a uno de sus miembros o al decano o al director del programa a una reunión donde se socializan los macroproyectos. Y a través de los macroproyectos se presenta el macroproyecto a toda la FEC y las instituciones que participan, son todas las universidades de América Latina, dicen quiero pertenecer a este macroproyecto, quiere pertenecer a este macroproyecto, y han sido macroproyectos hasta con 44 investigadores de 19 universidades, es como lo que conozco. Entonces es como para ir mirando cómo podemos formalizar desde la investigación todos esos condicionantes pues, que se dan. Y un último punto, no, proyectos no. No, esto sería como lo que desde mi experiencia yo podría como aportar ahí, que todo se genere desde macroproyectos y que no se olvide el conocimiento intercultural ni el intergeneracional, porque nosotros nos vamos a ir, pero van a quedar, los niños un día van a ser jóvenes y van a ser los que van a sufrir las secuelas del planeta que nosotros les dejemos. Entonces es como eso. Listo, Alba, gracias. Pues muy interesante lo que tú dices de esos macroproyectos, y de seguro una de las primeras alianzas estratégicas que vamos a hacer es unirnos a esa organización, ¿no? Y compartir un macroproyecto. Eso sería muy interesante. Y en cuanto a lo que dices claro, de tener en cuenta las otras generaciones, las otras culturas, eso es indispensable. Pero yo creo que hay que ir un poquito más allá, que también hay una relación que se conoce como la relación interespecie, que ya esto pues, de pronto para muchos sería muy exagerado, pero es que si pensamos que las especies, que el 60% de las especies en los últimos 40 años nosotros las hemos acabado, y yo creo que eso ya no es tan descabellado el hablar de una relación interespecie. O sea, tenemos que empezar a generar un mundo sustentable que tenga en cuenta la coexistencia no solamente entre países, entre diversas culturas, sino también la coexistencia con otras especies, ¿ya? Con animales, con plantas, porque nosotros en últimas dependemos de esas especies. Y lo tenaz de la relación es que no es recíproca, ¿no? Esas especies no dependen de nosotros. Esas especies, Nosotros dependemos de ellas. sin el ser humano, esas especies incluso podrían prosperar mucho más, sin nosotros. Claro. Entonces somos nosotros los que tenemos que visualizarnos en poder coexistir con ellos, ¿no? Con estas otras especies, tanto animales como tanto especies de animales no humanos y especies de plantas y incluso vida microbiana que la despreciamos, pero es fundamental, ¿no? Bueno, no claro sé, que creo sí, que totalmente de acuerdo. Efren tiene la palabra y luego Andrea. Gracias. Sí, no, iba a señalar varios elementos, ¿no? Incluso el pensamiento ancestral nos da buenas pistas para esa relación interespecie. Básicamente quiero aportar 2 o 3 elementos. El primero, nosotros con el profesor Juan Carlos Ruiz hemos desarrollado algunos proyectos vinculando básicamente 3 instituciones: la Fundación Universitaria del Área Andina, la Corporación Universitaria Minuto de Dios y Uniagraria, la Fundación Universidad Agraria de Colombia, y ahí hay pues como una experiencia en términos de trabajo donde presentamos proyectos conjuntos con los grupos donde participan los grupos de las 3 universidades. Esa puede ser una buena estrategia alrededor de los diferentes ejes que aquí trabajando en la red. A mí me parece una muy buena idea
lo de levantar esa base de datos con el histórico de proyectos, fundaciones, para identificar eso. Efren, se te cortó al final la comunicación por el micrófono. Bueno, mientras Efren se pone otra vez en contacto, Andrea iba a decir algo. Sí, ¿me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Sí, profe. Tenemos el mismo nombre, Efren Danilo Ariza Buenaventura, mi padre, pero lo conocen todos como Danilo Ariza, y yo, Efren Danilo Ariza Ruiz. Y yo le salí rebelde, pero después volví al redil porque yo me formé, fue como economista. Y me fui por el lado de la economía ecológica, y entonces a partir de ahí entro en diálogo con la sociología, hago mi maestría en sociología, y luego hago otra maestría en filosofía latinoamericana precisamente. Mi tesis de maestría en filosofía latinoamericana se tituló Paradigma tecnológico y crisis ecológica, una reflexión del pensamiento amerindio, y es un poco poner en diálogo las coordenadas de la sustentabilidad, de la sostenibilidad fuerte como alternativa a la depredación del capitalismo y la globalización neoliberal, y cómo también con algunos aspectos de la colonialidad del saber y la colonialidad del poder, ¿no?, de todo ese movimiento latinoamericano, señalar cómo desde el pensamiento propio, desde el pensamiento ancestral, sí tenemos una alternativa frente a la crisis ecológica que nos ha generado esa visión moderna impuesta casi que a la brava y con una lógica de santidad. Entonces, no, en ese escenario se da esa relación, y desde la economía identifico que nosotros los economistas no somos capaces de hacerlo, y solo desde concebir la contabilidad como ese poderoso mecanismo de representación y sobre todo de control de las relaciones sociales de producción, distribución y consumo, pues he venido trabajando los últimos 4 años de regreso pues a la contabilidad ecológica. Yo el próximo domingo tengo programado un almuerzo con Ariza Buenaventura para traérmelo de las orejas a la red, porque el aporte, ustedes saben que él es algo reacio a la tecnología, pero el compromiso es traérmelo de las orejas para que aporte a la red. Y no era nada más. Listo, no. Ay, qué bien. Interesante su perfil, las investigaciones que está haciendo. Y claro, son valiosísimas. Y ojalá podamos unir esfuerzos ahí. Bueno, Andrea está que habla hace como media hora. No, profe, yo les iba a ir a comentar que a mí sí me parece pues viable, como bonita la posibilidad de que tengamos un macroproyecto y que aprovechando que somos de diferentes regiones, tengamos el trabajo de campo desde nuestras ciudades o desde las poblaciones que ocupamos o de los sitios que podemos tener los datos. Yo tengo la experiencia, pues no tan grande, de trabajar con la Universidad de la Gran Colombia en Armenia y con un aula de Medellín. Y nosotros presentamos un proyecto en común de recoger los reportes que están haciendo las organizaciones desde lo ambiental y desde lo social, en 3 contextos totalmente distintos. Entonces nos encontramos con esa riqueza de que una población pequeña como Goldanillo, que aún utiliza el vocero para dar a conocer sus inquietudes, para legitimar información, que las poblaciones de cara a cara se dicen de qué están de acuerdo y qué no, que puede que una empresa diga que está dando rentabilidad, pero ellos se sientan en el parque y dicen, no, nos están acabando con los árboles, con la montaña, con el agua, y está esa diferencia entre lo que se informa y lo que siente la comunidad en una población pequeña. Lo comparamos con situaciones particulares como Salento,
que dice que tiene una riqueza por el turismo, pero que la gente está diciendo que no tiene agua, y es más, viven con agua de solamente 2 días a la semana, mientras que el turista tiene la posibilidad de usar el agua todo el tiempo. Y encontramos una población como Medellín, en que sus grandes empresas están haciendo reportes por el GRI, pero la población está siendo afectada y tiene un problema de aire, y que eso no se relaciona con la información que se está dando a nivel empresarial. Entonces, pienso que si tuviésemos un macroproyecto y aprovechando que estamos en todo Colombia, podríamos recoger muchísimos insumos y validar ese poder que tiene la contabilidad de legitimar de realmente cómo se está usando los bienes, y que se está haciendo acumulación quizás de riqueza monetaria, pero no se está haciendo una distribución de la misma. Y que, contrario a lo que se piensa, pues las organizaciones no están dando utilidad. Lo que están haciendo es una devastación del ambiente en pro de solo una ganancia, que es monetaria. Y eso que podría ser una posibilidad de que miráramos la intención de tener un macroproyecto y lo pudiéramos realizar en todo Colombia. Claro que sí. De pronto, en los objetivos que nosotros tenemos, ya lo voy a colocar aquí, pues lo voy a compartir otra vez los objetivos. En esos objetivos... Esteban, ¿me permites un segundo? Claro que sí. Mira, es para ver si trabajamos sobre el documento que ya está editado. Es que estás trabajando sobre la presentación y se supone que revisamos un documento para pulirlo y todo, porque no trabajamos sobre el que ya está adelantado. Ah, bien, déjame, yo lo abro aquí. Sí, me parece bien poder visualizar ese documento. Bueno, pero mientras se carga, uno de los objetivos que nosotros tenemos es promover, o al menos fue no objetivos como tal, sino pues una de las ideas que ha surgido desde el comienzo del foro es estructurar un proyecto de Observatorio Nacional de Sustentabilidad Empresarial. Entonces, ese observatorio pues incluye muchas cosas, ¿no? Ese observatorio incluye no solamente la generación de indicadores y poder sacar informes o un listado al final de un periodo en donde salgan empresas que están cumpliendo y otras que no están cumpliendo, sino que precisamente tiene el objetivo de servir como observatorio como tal. O sea, cuando uno tiene un observatorio, pues entonces puede generar una cantidad de información que le va a permitir generar a partir de ahí otros proyectos, o esa información le sirve y alimenta a los proyectos que ya están dando. Bueno, aquí voy a compartir el documento. Ustedes lo ven ahí. ¿Sí están viendo el documento ahí? Yo no lo veo. Yo sí. Sí, lo estamos viendo. Yo lo veo. Bueno, ese documento pues todavía tiene tachones y todo eso porque estamos trabajando en él todavía. Pero pues es muy chévere trabajar en esta herramienta porque es una forma colaborativa de poder hacerlo y todos estamos aportando ahí. Bueno, no sé si Héctor José quiera mostrar algo específicamente del documento en estos momentos. No, yo lo decía es para poder trabajar sobre el documento que ya tiene ajustes, porque si no, pues, si sigues trabajando en la presentación, después habrá que trasladar lo que se cambie en la presentación, llevarlo otra vez al documento, pues es trabajar doble. Ah, ya, listo. Tienes toda la razón. Bueno, listo. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta específica o algún aporte. Sí, yo. Mira, tiene que ver con la base de datos. Como decías al comienzo, pues importante saber qué proyectos está trabajando la gente, ¿no?
pero incluso pues proyectos anteriores, que se sepa pues qué acumulados hay entre los investigadores, pero en últimas digamos que los proyectos que están en marcha y los que ya están cerrados, pues digamos que ya no hay oportunidad de articular trabajo con los otros investigadores. La forma en la que podemos perfilar más fácilmente la cooperación entre los investigadores tiene que ver con que la base de datos permita que se registren áreas y subáreas, entre más específicas mejor, áreas temáticas de trabajo, de tal manera que si tenemos la perspectiva de un proyecto de investigación, a través de ese registro de las áreas y subáreas de trabajo, podemos saber con qué investigadores podemos contactarnos para formular proyectos conjuntos que son los que inicialmente requieren convenios de cooperación entre las universidades por efecto de la cofinanciación. Digamos que lo que hay en este momento, pero para poder trabajar juntos, lo importante sería saber intereses lo más puntual posibles dentro de los campos que inicialmente se postularon. Eso nos lleva a otra consideración que tiene que ver con que podamos decantar, o mejor, desarrollar en un nivel más específico esas áreas de trabajo, es decir, que sepamos cuáles son los intereses de los investigadores para poder articular la conexión entre ellos. Y en alguna parte lo alcancé a dejar, creo que por ahí al final del documento, lo dejé como una sugerencia en términos de que el comité ad hoc pudiera pensar la estructura de la red no en nodos regionales como tradicionalmente se hace, porque estaba muy pensado, esa estructura es muy propia de la, digamos así, de una forma tradicional de trabajo que tiene que ver con que la gente se encuentre físicamente. Hoy en día buena parte del trabajo académico se hace en línea. Entonces, la idea es que ojalá se pensara la articulación de la red no por nodos regionales, sino por nodos temáticos. Es decir, que la gente esté conectada en función de los temas y no de las regiones. Para eso hay que definir muy claramente, digámoslo así, con cierto grado de filigrana, las áreas y subáreas y temas específicos de interés de los investigadores para poder articular los grupos de trabajo. Héctor, ¿te puedo interpelar un momentico ahí? Sí, sí, claro. Sí, no, que dices áreas temáticas, pero ¿qué te parece si lo reemplazamos por categorías sustanciales, o sea, categorías? Bueno, sí, de pronto las es áreas decir, el temáticas, concepto, categorías. la idea mía no es intervenir en este momento el concepto, sino la lógica de asociación. La que lógica, no sea, Claro, claro, muy chévere. que no sea física, sino categorías. temática. Exacto, pero serían categorías porque las categorías nos orientan más, Héctor. Bueno, Sí, sí. es una precisión. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que sí es muy valioso. Como grandes temáticas y desde ahí otros subtemas, otras Sí, exacto. subcategorías. Sí. Sería espectacular, muy chévere. Sí, porque hay gente que trabaja en temas muy específicos. Entonces, en la medida que podemos conectarnos... Héctor, perdóname, insisto, ¿cierto? Es decir, el trabajo es distinto, no de temáticas a categorías, sino de categorías a temáticas. Claro, de categorías a temáticas, sí. Claro, claro, así tiene que ser. Bueno, yo creo que si bien es cierto que tenemos que definir las categorías y las temáticas, no podemos perder de vista también hacer otra clasificación geográfica, porque lo ambiental es muy territorial. Entonces, si bien es cierto que trabajamos en red y podemos trabajar incluso en otros países, en otros continentes, muy seguramente los objetivos o los problemas que queremos darle solución van a ser muy locales. Entonces, también tenemos, además de esas categorías temáticas, tenemos que tener claros cuáles son los territorios que vamos a observar y vamos a estudiar o a los cuales queremos darle alguna solución referente a alguna problemática. Entonces, creo que tenemos que combinar las dos cosas ahí, ¿no? No olvidarnos del lado geográfico, porque en estos temas ambientales, la localidad es una cosa fundamental. Es fundamental. Incluso cuando uno habla de cambio climático, pues el cambio climático
tiene una perspectiva global, ¿cierto? Es un cambio que se da en términos globales, pero las consecuencias del cambio climático son locales. Entonces vemos que ya hay territorios que ya están siendo impactados por el cambio climático, o sea, no se da uniforme en todo el planeta, aunque la temperatura de todo el planeta en términos generales ha aumentado, sus impactos sí están muy localizados y muy seguramente van a ser las regiones más pobres, las regiones donde hay más concentración de personas marginadas, en donde se está comenzando a sufrir esos cambios climáticos, y así podemos ir por todos los tipos de impactos y de seguro vamos a ver el mismo fenómeno, ¿no? Esteban, Sí, Héctor. mira, es que lo que te estoy tratando de, o lo que yo estoy tratando de plantear, no riñe con eso. Es decir, la territorialidad es una categoría como tal. Lo que quiero, pues, como advertir, es en el sentido de que como una red, ¿cómo funciona una red? Una red funciona por nodos. Es decir, la agrupación, en la medida en que hay multiplicidad de miembros, la agrupación, la estructura de agrupación se hace a través de nodos. Los nodos generalmente, o anteriormente, perdón, se hacía atendiendo a la territorialidad, es decir, a la cercanía física de los investigadores, para que facilitar los desplazamientos físicos. Entonces, lo que estoy planteando es, si nosotros hacemos una compartimentación del país, es decir, de la red a través de las regiones del país, se va a duplicar, es decir, se va a atomizar el trabajo en la medida en que, por ejemplo, decimos el nodo Caribe. Entonces, ponemos los departamentos como se usaba antiguamente en las redes, para que queden fácilmente conectados ellos allá en el norte. Y resulta que cuando se encuentran, trabajan en una cantidad de temas diferentes. Entonces eso obliga a que dentro del nodo Caribe aparezca una nueva clasificación de acuerdo con los temas. Entonces vuelve y se dispersa el trabajo. Hoy en día las redes trabajan es por una compartimentación temática o categorial, de tal manera que independientemente de donde esté la gente, se agrupa es por nodos categoriales o temáticos, y ya si hay necesidad de encontrarse físicamente, entonces se pueden dividir únicamente para el trabajo de encuentro, pero que la red como tal se estructure a través de nodos temáticos y no de nodos físicos regionales. Sí, sí. Perfecto, sí. Yo creo que está muy bien ese planteamiento y necesario, ¿no? Sí, de acuerdo, por ahí es el camino. Sí. Sí, yo también creo lo mismo. Bueno, no sé si hay alguna otra inquietud o cosa que queramos. Recuerden que esto está siendo grabado y Esteban, otros compañeros lo van a ver. Esteban, sí tengo una inquietud. ¿Me escuchan? Sí. Sí, te escucho. Sí, es una inquietud, Esteban, donde no sé dónde sería localizado, pero puede ser también en los objetivos, y es que tenemos que mirar concretamente el desarrollo moral de los sujetos, porque es que la crisis universal, la crisis local, ¿cierto? Regional, es crisis moral también. Entonces, digamos que nosotros estamos mirando las cosas de nosotros hacia afuera, pero es que nosotros también tenemos que mirarnos. Y a mí me parece que eso es muy importante, porque es algo así, si me lo aceptan ustedes, algo así como una educación crítica afincada en la moral. Es decir, ¿de qué moral estamos hablando, cierto? Porque es que hay un problema que hay que resolver también. O sea, como sujetos nosotros estamos implicados allí. Es decir, no por el pretender que nosotros estamos intentando resolver lo ambiental, quiere decir que desde nuestra moralidad ya eso sea suficiente. Creo que tenemos que estudiar lo moral, Claro. qué está pasando ahí. Es decir, en los sujetos morales algo está pasando. Nosotros como sujetos algo está pasando ahí, ¿cierto? Que eso tiene que ver con, yo diría que también con la educación ambiental, pero también con elevar el nivel de conciencia, ¿cierto? Respecto de la relación hombre-naturaleza-sociedad. Es como, no sé dónde será localizado, ¿cierto? Como un objetivo claro que nos diga, mire, es que el problema de desarrollo moral es muy importante porque ahí, y no confundiendo moral pues con moralidad o con moral religiosa, ni mucho menos. Sí. La moral en el sentido, si ustedes me lo aceptan, pues lo que yo trabajo más que todo como en un sentido habermasiano, pero hay otras corrientes también, pero tenemos que estudiarlo porque tenemos que proponerle desarrollos morales a este país, porque es que
el desarrollo no es solamente desarrollo organizacional y desarrollo social, sino también desarrollo moral. Es decir, a un buen desarrollo moral, yo diría que como premisa le corresponde un desarrollo socioambiental adecuado, y no un desarrollo socioambiental adecuado respecto de una moral pues que está en entredicho. Ahí tenemos muchas cosas que dialogar. No sé, es una propuesta para que la examinemos, no sé dónde iría, ¿cierto? No, Pero yo creo... Yo lo veo, Yo un pienso poco claro que, en términos de que es una de las dimensiones que tienen que considerarse en la cátedra que se va a construir. Porque claro, yo creo que la principal crisis de este país es una crisis moral. Aquí pasa de todo y todo nos importa poco y nada. Entonces, en todos los términos, en los sociales, políticos, ambientales. Entonces, esa dimensión yo creo que es fundamental. Incluso pensaría que es la primera porque es la forma en que tratamos de que las nuevas generaciones tengan una nueva forma de pensamiento, ¿no? Entonces, ajá, esta formación moral hay creo que es el una, componente esencial de la cátedra. total. Hay otra cosa que yo quisiera agregar, si me lo permiten, y es que dentro de la educación y de la educación para la sustentabilidad que se está proponiendo desde las facultades de contaduría, yo pienso que tendríamos que educar a los educadores, o sea, formar a los formadores, no solamente de contabilidad ambiental, sino de costos, de contabilidad general, porque los problemas de la naturaleza involucran todo el saber que nosotros podamos ver en un plan de estudios. Entonces, mi propuesta también iría direccionada hacia esa capacitación y esa formación que se da a los educadores, porque la crisis es de 2 generaciones antes y de nuestra generación. Somos nosotros los que estamos generando la crisis y no hemos podido eh, como decirle a todo el modelo, ¿cómo se dice? Pues explotador, no hemos podido decirle basta ya, paren. Yo pienso que es por esa, como dice Edgar, por esa crisis de valores, pero también porque no hemos visto interdisciplinariamente el problema. En muchos planes de estudios está la cátedra en gestión en ambiental o en contabilidad social ambiental, pero no hay nada más. Entonces, la idea es como que nos formemos todos en eso y que se puedan establecer otras no, en situaciones. referencia a lo que plantea Alba. En referencia a lo que plantea Edgar, Alba y Héctor, hay una categoría que me parece pertinente poner sobre la mesa, que es el concepto que propone Leonardo Boff de un ethos global del cuidado. Sí. ¿No? Y cuando nos referimos pues a ese ethos es a cómo cuestionamos y modificamos nuestras prácticas cotidianas, ¿no? Esa categoría me parece que sería importante, es decir, como uno de los objetivos de esta red de quienes nos estamos pensando de una manera diferente, pues es como aportar a la construcción o consolidación de ese ethos global del cuidado del cual habla Bob. Sí, me parece importante esto de las transformaciones que pueden surgir de aquí, no solamente de nosotros los profesores, sino de cómo nosotros podamos ir transmitiendo esto a otros gremios, ¿no? O al mismo gremio de los contadores públicos. Miren que a mí me parece muy importante el pasado evento que tuvimos el 1 de octubre, no tanto por lo que se haya dicho ahí, sino por el mismo hecho del evento. Miren ustedes que ese evento fue un evento que tuvo una gran acogida y lo que jaló a los contadores públicos fue el drama del Amazonas en llamas. Eso ya dice mucho, ¿no? No solamente dice que estábamos preocupados por eso,
sino que la contabilidad o los contadores públicos necesitamos generar soluciones hacia eso. Esa convocatoria no lo hizo ningún estamento gubernamental, ni ningún político, ni nada por el estilo. Tampoco movimos ni un peso. Fue una convocatoria que se hizo con las uñas, pero finalmente se logró. Y yo creo que uno de los productos más importantes de ese evento es precisamente esta red, ¿ya? Que motivó a la creación de esta red. Entonces miren ustedes cómo ese movimiento realmente fue una acción social, ¿ya? Fue algo que la sociedad civil, los del gremio de los contadores públicos, tuvo la iniciativa y lo hizo. Ese elemento creo que es el que hace alusión Efrem, y es el que puede estar expreso también en uno de los vínculos teóricos que colocó Héctor en marco conceptual del proyecto, y es haber vinculado, además de la ecología política, la política, además de la economía ecológica, la ecología política dentro de esas relaciones. Y yo creo que es vital que miremos desde ese marco teórico, desde la política, muchas de nuestras acciones, porque si bien es cierto, los entes políticos y económicos han venido planteando soluciones, en este momento de crisis, creo que es la sociedad civil, las personas del común, las que podrían tener la batuta para generar alternativas que puedan emerger como soluciones válidas a esta crisis, ¿no? Bueno, eso es un elemento que quería introducir en la discusión, el marco teórico de la ecología política. Bueno, no sé, por ahí Fabián Quinche, quien fue uno de los que nos acompañó en el foro, e incluso dio una conferencia en donde dijo cómo investigar teniendo en cuenta la ecología política. No sé si Fabián quiere aportar algo ahí en ese sentido. Pues compañeros, ¿qué digo? La propuesta que se hacía en el evento era una propuesta encaminada a salir de la mirada simplemente empresarial y a salir de la mirada simplemente financiera que a veces caracteriza a la contabilidad ambiental y a la economía ambiental. Y salir también de la mirada a veces como demasiado técnica que puede llegar a caracterizar a la economía ecológica para asumir precisamente planteamientos de la ecología política, pero también para llevar a que como ciudadanos, más que como empleados empresariales, nuestro papel como contadores ambientales o contadores ecológicos, por decirlo de alguna manera, vaya encaminado también a apoyar lo que hacen los movimientos sociales, lo que hacen las organizaciones no gubernamentales o otro tipo de entidades que generan información acerca del comportamiento social y ambiental de las empresas, y que en el contexto internacional pues se ha dado en llamar contracuentas, ¿no? O contabilidad externa, un tipo de contabilidad que, pues, partiendo de unas dimensiones, como decía el profe Edgar Morales, unas dimensiones también políticas, reconociendo una parcialidad en el sentido de unos juicios de valor particulares, pues hablan de lo que hacen las empresas, ampliando lo que ellas dicen dentro de sus informes o controvirtiendo o sí, contrastando, contraponiendo sus propias visiones sobre los impactos ambientales
a lo que las empresas dicen. También esto intenta como, o la propuesta también intenta como que nos preocupemos más por esa categoría que en la ecología política denomina los conflictos socioambientales, eh, que están siendo de alguna manera subrepresentados en los informes de responsabilidad social o los informes de sostenibilidad. Y creo yo que puede ser una dimensión importante a incluir dentro de la conformación de la red y de su operatividad. Gracias, Fabián, por tu intervención. Bueno, compañero, yo creo que... Esteban, sí, perdóname, ¿puedo hacer una propuesta? claro que sí. Es decir, escuchándolos hablar a ustedes, pues, como con esa profundidad, y reconozco, pues, que se han metido en el tema, que están avanzando consistentemente, noto ahí unas apropiaciones interesantes. No sé, Esteban, si sería posible inaugurar de una vez unas posibles seminarios o intervenciones, pero con el objetivo de ir ampliando más el número de participantes en la red. Porque recuerda que el lunes dijimos que había un gran número de estudiantes o de profesores que estaban como movidos de capacitación o de formación, y yo creo que pues sería un asunto interesante de ir haciendo que nos compartamos este espacio a nivel de posibles inquietudes, de panel, no sé qué, para ir sumando mucho más, y sobre todo estudiantes. Yo estoy pensando esta red definitivamente así, escuchándolos a ustedes, como una gran universidad de formación. Y ustedes saben que una gran universidad de formación es que la universidad no son las paredes, la universidad ni siquiera son los medios tecnológicos. Claro, hay mediaciones, pero las universidades son las concepciones también y la unidad en esa diversidad de cosas. Es decir, es la concepción. Entonces, es una gran universidad. Por eso yo insistía desde el comienzo la posibilidad de coger esos objetivos y clasificarlos y ordenarlos en las 3 dimensiones de docencia, investigación y proyección social. De tal manera que a través de la investigación, pues el comité científico de proyectos, por supuesto que tenemos que pensarla muy bien, pero a través de la educación, es la educación ambiental crítica, esa educación ambiental crítica que permita que nosotros podamos diseñar un currículo para que la gente lo asuma y lo tome, para que la gente se forme a través de un currículo, no de una simple cátedra. Claro, las cátedras tienen que existir ahí. No sé, una gran posibilidad. Por eso es que yo le decía a Esteban, tal vez en uno de los correos, que tenemos ahí en el grupo que estamos pensando ahí, jalando las cosas, necesitamos un comunicador que nos enseñe a nosotros cómo diseñar cosas de comunicación. Una persona que sea experta, pero que sea ojalá contador para interpretar eventos del contador. Pero necesitamos también en de tecnologías de información de la comunicación, que creo que lo tenemos. Entonces, para abordar toda esa virtualidad y poder nosotros realmente, es decir, realmente hacer una red de participantes, estudiantes de contaduría pública, profesionales, ¿cierto?, que reciban los beneficios de nuestros cursos. Inicialmente eso nos da a nosotros la posibilidad de contar mucho más estudiantes y demostrarle incluso a los currículos colombianos que nosotros tenemos una posibilidad distinta de hacer las cosas, de hacer la enseñanza, los procesos de enseñanza-aprendizaje y los procesos de formación. Una manera distinta de ver la universidad. La universidad no son las paredes, la universidad no son los cementos, la universidad definitivamente es la formación. Y la formación, tomando las palabras de Efrén, en el marco sí de un ethos global, que sería bien interesante descarronar para transformar. Y todo adherido a qué? A nuestra condición de contadores, como contadores públicos, que tenemos una concepción de la contabilidad, de una contabilidad realmente crítica, que es la que ya venimos trabajando hace mucho tiempo, en oposición a esa contabilidad que nosotros sabemos que no le va a dar respuesta a lo que nosotros necesitamos en términos de información, comunicación en los procesos de producción, distribución y consumo para una sociedad que participe de estos procesos de información y representación contable para la creación de una ciudadanía que realmente esté informada y pueda tomar decisiones respecto de los recursos socioambientales. Yo dejo esa propuesta, examinémosla, Esteban, no sé. Sí, no, me parece genial. Está muy chévere.
Incluso ahorita se me viene a la cabeza cómo operacionalizar eso y sería, me imagino, algo que se llame algo como, por ejemplo, miércoles de sustentabilidad, algo así, generar un programa en vivo como un tipo Facebook Live, donde las personas se Exacto, conecten y hayan uno o dos panelistas que estén hablando un tema y que exacto, así mismo como estamos haciendo nosotros aquí, que recibimos preguntas, exacto, que hay una sección de preguntas y que eso quede grabado, ¿no? Y que el que lo quiera ver exacto, luego lo pueda ver. Y eso me parece a mí un producto muy bueno porque si nosotros vemos las redes sociales están llenas de contenido que pues de todo tipo, ¿no? Que si uno puede ver, valorar ese contenido desde un punto de vista, pues, ya que está hablando de moral, desde un punto moral, pues ese contenido solamente, la mayoría tiene un fin mercantilista, ¿ya? Entonces hay contenidos que venden de todo, ¿no? Contenido que venden proyectos para refinanciación, contenidos que venden cursos de community manager, que venden cursos de coaching, de todo vemos contenidos, pero son muy pocos los contenidos que se crean en estas redes que hablan de estos temas. Y exacto. hay mucha gente que uno no pensaría que estuviera interesada, pero hay mucha gente que está interesada. No más hace poco vi un video que grabó de Leonardo Barón, el del Consejo Técnico. Le hicieron un programa en una emisora online y eso tenía como 20.000 reproducciones, ese video que estaba grabando él. Entonces, imagínense que nosotros podamos tener un alcance similar. Incluso, si llegamos a 1.000 personas, ya son mil personas que van a escuchar algo que de pronto va a enriquecer su conocimiento y les va a impulsar a hacer buenas acciones relacionadas con los objetivos que estamos planteando nosotros. Y a participar de la red, a participar de la red. Exactamente, y que pues, se pueden ver motivados a participar de la red y que incluso pueden ser de otros países, ¿no? Entonces, pues Exacto. las personas nos pueden ver de cualquier lugar del mundo y ese puede ser un inicio de poder generar sinergia con redes en otras localidades. Bueno, yo creo que ya vamos a ir finalizando porque pues ya falta un cuarto para las 8. Esteban, Sí, Héctor. yo de pronto estoy muy despistado. Buena parte de la reunión a que pudiéramos ver el documento para saber si la gente tenía observaciones o si no para irlo, pues ya dejándolo un tanto, pues digámoslo así como definitivo, ¿no? Mm, Por eso estábamos haciendo... Esteban, o sea, yo creo Héctor, que perdóname, Esteban, sí, pues en sí. el caso mío, definitivamente la tecnología, yo no pude manejar ese asunto para adicionar como algunos comentarios al documento, ¿cierto? Yo tenía únicamente la observación que las que les manifesté, que son dos cosas. O sea, el objetivo, la posibilidad de que ustedes que coloquemos ahí, o miremos cómo queda el objetivo eso del desarrollo moral, que me parece interesante porque forma parte precisamente de elevar la crisis. Esa es una cosa. Y lo otro, colocar de mejor manera, ¿cierto? Que lo que tenemos por objetivo el relacionamiento con otras organizaciones comunes a nosotros, ¿cierto? Que también estén en el marco de la defensa de los recursos naturales y socioeconómicos en la óptica que queremos. O sea, para que quede muy claro, ¿cierto? Que nosotros no somos un grupo cerrado, sino que impulsamos a nivel como de provisión social, impulsamos esas conversaciones con otros, ¿no? Que están en la misma lógica nuestra, tanto disciplinar también como de intencionalidades de defensa de los recursos. Entonces no lo coloqué, no lo pude hacer, pero pues lo estoy manifestando para ver si alguien me ayuda a redactarlo, Héctor, que sabe bien redactar los objetivos, pero yo lo puedo escribir para que Intentamos. lo recojan, ¿cierto? Sí. Esas son las dos observaciones que yo tengo, pues que no pude hacerlas en el documento, pero que me parece que sería rico recogerlas. Sí, bueno, yo creo que por cuestión de tiempo no podríamos como leerlo en línea Ahorita no, ahorita, no, ahora no. pero yo sí propongo, no sé si me esté salteando alguna norma de nosotros aquí, pero yo creo que estamos improvisando cosas. Yo
invitaría a Efren y a Andrea, que han estado muy activos en la reunión y que veo que tienen muchos aportes, a que nos acompañen en este grupo de revisión de este documento. Obviamente que eso no es camisa de fuerza, ni requiere pues un compromiso de contractual, ni nada de eso, pero si ustedes le quieren echar una ojeadita al documento, pues yo les envío el link. Con mucho gusto. Ustedes lo ven, lo revisan y le hacen sus aportes. O sea, la dinámica, ¿cuál es? Revisar el documento y si hacemos algún cambio al documento, colocar un comentario, así como ha hecho Héctor, hacer un comentario aquí. Nosotros lo estamos haciendo por Google Drive, ¿ya? Entonces hacen los comentarios a través de esta herramienta, pues, de hacer los comentarios, para que se sepa por qué se hizo el cambio o por qué se sugiere hacer un cambio. Simplemente es esa dinámica. Entonces, yo los invito, y si hay alguna otra persona... Perdóneme, Esteban, ¿por qué tacharon a Héctor ahí del comité? Porque él dijo que no quería. Él se autotachó. No, pero es que él no se manda solo. ¿Quién dijo que él se mandaba solo? Él me dijo que antes yo no lo he borrado, pues él me dijo, por favor, Esteban. No, yo, Sí, yo por los años creo que soy papá de él. Entonces que lo incluyan ahí, porque ¿cómo así? Él no se manda solo. Aquí las cosas son así. Tiene que traer a mi jefe, ¿ah? Y eso que lo solté hace 10 años. No, con mucho gusto. Oíste, sí, yo sigo colaborando, Esteban. pero no, el enlace, y con el mayor de los gustos yo y sugiero que alimento el Google Drive. No, y sugiero también que conozco a Efren, ¿cierto? Me parece interesante lo que dijo Efren de traer al maestro Danilo. Yo le colaboro, usted lo coge de una oreja y yo lo cojo de la otra, hermano. Pero sí hay que involucrarlo ahí. Tampoco se nos puede bajar del busque porque no sabe manejar la tecnología ni nada de eso. Esa es la disculpa que siempre le ha montado para no hacer nada. O sea, que lo vamos a llevar de las orejas. Eso es así, hay que decirle. Que muchas saludes se frena al profesor Danilo Ariza, ¿cierto? Pero que las orejas sí, pues ahí bueno. se metió ya. Incluso Efren también si nos colabora en el comité, no sé, es decir, en el comité es un comité que realmente después buscamos la división social del trabajo en el comité y les cuento pues lo que vamos armando, ¿sí o no, Esteban? Sí, igual todos los que están aquí conectados pues están invitados, ¿no? Wilmer, Excelente Fabián, persona, sí. Eva, Candy, todos están invitados, pero no se sientan presionados ni comprometidos. Es una cosa pues simplemente como de cooperar. Y si lo quieren hacer, simplemente me lo pueden manifestar por privado o por el chat y yo los agrego. ¿Listo? Y ahí entre todos vamos construyendo esto, que yo creo que pues hay un gran ánimo y vamos con buena marcha. Con mucho gusto. Cuenten conmigo ahí en ese comité. Listo, Efren. Andrea solamente se ríe, ¿no? Bueno, listo. Bueno, compañero, yo creo que hemos llegado... Esteban, yo también podría participar en el comité. Listo, Fabián. Bienvenido, Fabián. Bienvenido, hermano. Muy bien, muy bien. Estamos creciendo. Bienvenido, mi hermano. Bueno. A mí me gustaría, por favor, que también me enviaran el link porque no lo encuentro. En el Google Drive, por favor. Listo, yo te lo envío directamente a tu correo. Bueno, queridos compañeros, colegas, muchas gracias por su participación en esta reunión. Esteban. Héctor. A ver, pero entonces, ¿el documento en qué queda? ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Y cuándo nos reunimos otra vez? Claro. Pues a mí me parece bien que podríamos como plantear un día a la semana, por ejemplo, los miércoles a esta hora. A mí me parecería pues que podríamos seguir reuniendo para ver cosas. Listo. Sí, me parece muy bien, porque Esteban le solicitaría que idee alguna manera del trabajo del comité, pero ahí vamos comunicándonos cómo podemos organizar el trabajo del comité, de manera que vamos... Claro que sí. Listo, y ir socializando el documento, ¿no?
Yo propuse que la comunicación del documento con el resto del grupo lo hiciéramos a través de comunicados formales, para que quedaran pues, las cosas como bien documentadas. Entonces, cuando tengamos ya un borrador del documento, pues ya más o menos formado, pues enviamos el documento con la complacencia de todos y lo socializamos. ¿Ya? Claro que sí, perfecto. Me comparte también el documento para ayudar con el link. Listo, claro que sí. Claro que sí, Andrea. Bueno, listo. Yo creo que ahora sí ya llegamos a la hora final. Ustedes no se quieren ir, que este grupo es muy chévere, todo el mundo está muy amañado, nadie se quiere desconectar. Bueno, desconéctenos usted. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bueno, Héctor, chao. saludos. Edgar, saludos. Chao. Todos, Mucho chao. gusto. Un abrazo a Gracias. todos. Sí, también, igualmente. Todos. Bueno, Saludos chao. a todos, hasta luego. Hasta luego. Bueno, chao. Yo no me desconecto todavía porque ¿Y yo cómo me salgo? Yo no sé. soy el anfitrión y pues queda de mala educación desconectarme. Ay, desconécteme, porfa, desconécteme. El que se vaya, comenzamos a rajar de esa persona. Listo, hágale. Pues. Esteban, te encargo que agregues a los profesores de la Universidad Nacional que acabo de invitar. Listo. Ellos trabajan también en contabilidad y sostenibilidad. Listo, ya los voy a agregar. Vale, gracias. Listo. Gracias a ti, Héctor. Hasta luego. Chao, Fabián.